Bien, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Bien. profe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, pues bueno, ya la sesión pasada, bueno, nos habíamos organizado ya en equipos y ya por ahí, bueno, deben de estar ya conformados precisamente en equipos. También, bueno, ya saben más o menos el tema y los subtemas que ustedes deben de desarrollar. Acuérdense que, bueno, el trabajo primeramente es una investigación en la cual tienen que recopilar la información primeramente en formato de Word, y esa información me la van a transmitir para que yo la revise, determine si hay que corregir algo de la información o algunas imágenes o figuras. Y cuando ya tenga yo el visto bueno de estas imágenes y figuras, ustedes pueden hacer algunas diapositivas y dependiendo del tiempo que nos quede, harían ustedes su exposición. Bien, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto. Creo que no, profe. Gracias. Ok. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a ver algunos temas relacionados a lo que es la comunicación digital. Bien, primeramente, bueno, vamos a ver lo que es el multiplexaje por división de tiempo. El multiplexaje por división de tiempo no es más que, bueno, tratar de transmitir información de diferentes usuarios. En este caso, bueno, en diferentes instantes del tiempo. Sabemos que, bueno, ahora estamos trabajando con información ya digital, es decir, estamos transmitiendo una serie de unos y ceros que están agrupados precisamente, ya sea en 8 bits o dependiendo de la palabra de codificación. Y estos, bueno, estos bits se podrían, bueno, transmitir en un solo canal de comunicación. Vamos a hacer aquí el ejemplo únicamente con 3 fuentes. Aunque, bueno, el multiplexaje por división del tiempo se estaría precisamente definiendo como el entrelazado en el tiempo, ya sea de la información digital o de muestras de diferentes fuentes, de tal manera que la información de estas fuentes puedan transmitirse sobre un solo canal de comunicación. Primeramente, bueno, sabemos que ya, bueno, o ya hemos visto por ahí lo que sería la modulación por amplitud de pulsos, que sería precisamente la señal PAM, y también la modulación por codificación de pulsos, que sería la señal PCM. Cuando hablamos de señal PCM, bueno, vimos que se requieren precisamente tres procesos o procedimientos, que son precisamente el muestreo, la cuantificación y la codificación. Y posteriormente, bueno, ya la información pues iba a tener un formato completamente digital. En este caso vamos a considerar solamente un ejemplo sencillo con 3 fuentes. Tenemos aquí la fuente 1 en color rojo, la fuente 2 en color azul y la fuente 3 en color verde. Vamos a considerar que, bueno, precisamente vamos a tomar muestras de la señal de cada una de las fuentes y debemos de mantener precisamente lo que es el teorema de Nyquist, es decir, el intervalo de muestreo, pues debe de respetarse dependiendo precisamente de que este sea igual a 1 entre 2 veces la frecuencia máxima de la señal que tiene mayor ancho de banda. Si aquí ya se define precisamente el intervalo de muestreo, dependiendo de la cantidad de fuentes que se quieran transmitir sobre el mismo canal de comunicación, por ejemplo, en este caso 3, sobre este mismo intervalo de muestreo, pues se tienen que dividir en 3 para transmitir en un instante del tiempo la señal de la fuente 1, color rojo, después la señal en azul, perdón, de la fuente 2, y por último la señal en verde de la fuente 3. En el siguiente intervalo de muestreo, pues se debe demandar la segunda muestra de la fuente 1, la segunda muestra de la fuente 2
y la segunda muestra de la fuente 3. Y así sucesivamente, bueno, la tercera muestra de cada una de ellas en el tercer intervalo de muestreo, y en el cuarto intervalo de muestreo nuevamente la señal en rojo, la de azul y la de verde, y así sucesivamente. Y de esta manera, bueno, estamos transmitiendo por una parte, ya de manera digital, bueno, pasando posteriormente por el cuantificador y el codificador, los bits precisamente que corresponden a cada una de estas amplitudes para cada una de las fuentes. Y de esa manera, bueno, estamos utilizando solamente un solo canal de comunicación para transmitir más de una fuente o más de una información. Un punto importante que hay que considerar, bueno, si aquí se toma, por ejemplo, este conmutador, aquí vamos a tener un conmutador. Vemos que el conmutador pues va eligiendo precisamente cada una de estas placas que hace contacto precisamente con cada una de las señales. Y es precisamente al momento de estar girando a determinada velocidad, que sería la frecuencia de Nyquist, pues estaría eligiendo o dejando pasar solamente una parte de la señal de cada una de las fuentes, ya sea en rojo, en azul o en verde. Y a eso es lo que conocemos precisamente como el multiplexado o el entrelazado de cada una de las señales. Posteriormente, bueno, ya cada una de ellas, bueno, se está transmitiendo en un formato digital, pasa a través ya sea del canal o pasa a través precisamente de un repetidor regenerativo hasta que llega precisamente hasta el receptor. En el receptor, bueno, tenemos lo que es el decodificador, que nuevamente, bueno, va a convertir cada una de las palabras de bits a una determinada amplitud. Y nuevamente vamos a tener a la salida precisamente del decodificador, vamos a tener otra vez la secuencia de pulsos de amplitud que corresponde precisamente a la señal PAM, pero ya multiplexada por división de tiempo. La vamos a tener nuevamente aquí, en este punto, ahora en el receptor. Posteriormente tenemos otro switch o otro conmutador. En este caso le vamos a llamar deconmutador, ya que está precisamente en el receptor. Y va a estar eligiendo precisamente la amplitud de cada una de estas muestras. Y posteriormente cada una de ellas las va a pasar a través de un filtro pasabajas ideal para poder llevar a cabo ya la reconstrucción de la fuente 1 sobre el canal 1 de recepción. La fuente 2 la va a reconstruir sobre el canal 2 del receptor. Y la fuente 3 sobre el canal 3 en el receptor, y así sucesivamente, para que cada uno de los usuarios, o en este caso alguno de los clientes, pues obtenga precisamente la información que está transmitiendo y que la está compartiendo con otros usuarios. Y esta es la finalidad precisamente lo que es el multiplexaje por división de tiempo. Como había comentado, en cada instante del tiempo, pues ahora está transmitiendo la información de cada uno de los usuarios y la está entrelazando precisamente para cada intervalo de muestreo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Sí, ¿por qué se utiliza al final el filtro pasabajas y no el pasaaltas? Sí, tal cual y como habíamos visto precisamente en el teorema de muestreo, habíamos visto precisamente que, bueno, cada una de las señales pues va a estar precisamente limitada en un ancho de banda y va a tener una frecuencia máxima. Y para evitar precisamente el aliasing, pues se busca precisamente que no exista precisamente frecuencias que vayan precisamente casi hasta hacia infinito o frecuencias mayores. Y bueno, el papel o el objetivo principal es pues evitar precisamente lo que es el aliasing, en donde habíamos visto que el aliasing es el solape espectral de cada una de las muestras, con respecto precisamente a la señal. Y que bueno, habíamos visto también precisamente que en el receptor, cada una de las muestras pues se hacía pasar precisamente a través de un filtro pasabajas
Ideal pasabajas nuevamente, pues porque toda la información o toda la frecuencia de la información pues, se encuentra precisamente en las frecuencias menores, precisamente la frecuencia máxima. De ahí que, bueno, cada una de ellas pues utiliza precisamente un filtro pasabajas. No se utilizaría un filtro pasabanda ni pasaltas porque, bueno, la información ya no se encuentra ahí. A menos de que, bueno, sabemos que un filtro pasabanda, bueno, se utilizaría, pero a lo mejor en el sintonizador. Si este fuera un sintonizador y si a lo mejor se estuviera utilizando un multiplexaje por división en frecuencia, entonces en frecuencia pues sí se requiere precisamente un filtro pasabanda para ir seleccionando la frecuencia o sintonizando la frecuencia de cada señal, pero que está precisamente combinada con una portadora a una determinada frecuencia. En este caso no se está modulando la señal con una portadora, solamente se está transmitiendo la información en diferentes instantes del tiempo. Y en esos diferentes instantes del tiempo, pues se deja pasar una parte precisamente de la señal. Aquí el decomutador nuevamente vuelve a elegir y además debe haber una sincronización entre el conmutador que está en el transmisor y el decomutador que está precisamente en el receptor, para que al momento de que éste esté eligiendo la fuente 1, acá la esté pasando a través del canal 1, a la misma velocidad que está eligiendo la fuente 2, acá está eligiendo precisamente el conmutador correspondiente precisamente al canal 2 para dejar solamente pasar en el canal apropiado cada una de las muestras. Y este filtro pasabaja pues es el filtro de reconstrucción, como vimos en el teorema de muestreo. No sé si queda un poco más claro. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? De nada, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien. Entonces, bueno, además de que se están pasando precisamente en cada instante del tiempo, cada una de las muestras o cada una de la combinación de bits que representa a cada una de las muestras, como había mencionado, bueno, sí se debe de mantener pues una señal de sincronización, tanto entre el conmutador y el deconmutador, para ir formando precisamente, o para evitar, mejor dicho, que una parte de la señal de la fuente 1 pues se vaya al canal 2 o 3 que no le corresponden o a cualquier otro canal, sino que precisamente cada una de ellas pues vaya transmitiendo la información correspondiente de la fuente a cada uno de los canales de recepción que se tienen. Aquí puse un esquema muy sencillo, es decir, nada más con 3 fuentes, pero los sistemas reales pues trabajan con 24 fuentes o hasta con 30 fuentes diferentes que se están precisamente multiplexando o entrelazando en cada instante del tiempo. Y dependiendo precisamente del número de fuentes que tengamos precisamente en el transmisor, pues se debe de tener también el mismo número de canales de recepción precisamente ya en el equipo del receptor. El papel fundamental, bueno, un papel fundamental pues es la sincronización de la trama que se va a ir formando con cada uno de los bits que conforman precisamente a toda la información digital. Todo esto, bueno, aquí está nada más graficado precisamente las muestras en amplitud de cada una de las señales, que si vemos, bueno, aquí nada más nos enfocamos en el color rojo, pues vemos precisamente ya la forma más o menos de la fuente 1, si nos enfocamos en el azul, bueno, más o menos vemos la forma que tiene la señal de la fuente 2, y la fuente 3 pues son solamente muestras con un valor constante, que sería precisamente la que tenemos aquí en color verde. Pero como vimos, bueno, esa información que representa cada una de las amplitudes, es claro que se está transmitiendo en esos mismos instantes del tiempo, es decir, un tercio del intervalo de muestreo, se está transmitiendo los bits correspondientes para cada amplitud. Si fueran aquí 8 bits para cada muestra, bueno, pues estaría transmitiendo primeramente 8 bits para la
muestra correspondiente al color en rojo, luego los 8 bits para la de color en azul, después 8 bits para la de color en verde, y posteriormente, bueno, se estaría transmitiendo otra vez 8 bits para la de rojo, otra vez para la del azul, y otra vez para el de verde. Y esto va formando lo que se conoce precisamente ya una secuencia de bits conocida como trama. La trama, bueno, la tenemos precisamente representada en la parte de abajo. Ajá. Una trama empezaría, bueno, a partir de aquí, precisamente a partir de S1 hasta donde dice canal N. Eso sería precisamente una trama de información y eso tendería a repetirse constantemente. Uh-huh. El canal 1, bueno, nuevamente, como había comentado, bueno, en el canal 1 van los 8 bits correspondientes a la información de la fuente 1 que estaba en rojo. En el canal 2 iría los 8 bits de la fuente 2 en color azul. Y en el canal 3, los 8 bits correspondientes a la fuente 3 que está en color verde. Y así sucesivamente dependiendo del número de canales, que como había comentado pueden ser hasta 24 o pueden ser 30 canales. Antes de que se transmita el canal 1, aparece una palabra denominada precisamente palabra de sincronización. Esto es una palabra de 8 bits que el sistema debe de reconocer para saber en dónde está iniciando precisamente la trama. Más que nada es para reconocer en dónde inicia la trama. Y después, bueno, el sistema sabe que los siguientes 8 bits pues, corresponden al canal 1, los siguientes corresponden al canal 2, los siguientes 8 bits corresponden al canal 3 y así hasta el enésimo canal, hasta donde termina la trama. Después, bueno, debe de reconocer otra vez la palabra de sincronización y otra vez se les va a transmitir 8 bits para el canal 1, 8 bits para el canal 2, 8 bits para el canal 3, que en este caso, bueno, corresponderían precisamente los 8 bits de la segunda muestra de cada una de las fuentes. Y luego la siguiente trama, la tercera trama, pues corresponden a los 8 bits correspondientes para la tercera muestra de cada fuente y así sucesivamente. Y así, bueno, se estaría transmitiendo pues ya la información de manera digital para cada uno de los usuarios. Bien, ¿hasta aquí dudas, preguntas? Por el momento no, profe. No, profe. Yo sí tengo una duda, profesor. Adelante, sí, por favor. Dice que la trama, el canal puede llegar hasta 24 y hasta 30. ¿No pueden ser más que esos? Bien, existen ya estándares ya definidos. Es claro que sí se puede utilizar cualquier número, pero como estándar existe ya un estándar americano y un estándar europeo. El estándar americano determina que se estarían transmitiendo 24 canales digitales de información, mientras que en el estándar europeo ya está determinado que se estarían transmitiendo 30 canales de información. Pero bueno, si a lo mejor tú desarrollas algún sistema privado, pues tú podrías definir cualquier cantidad de canales dependiendo de los que tú utilices. Pero si lo quieres precisamente vender o distribuir, pues tendrías que formar tu propio estándar o adaptarte al estándar que ya existe. Pero sí puede ser cualquiera, pero ya debido a los estándares que ya existen en algunos sistemas de comunicación, pues son que se han determinado son 24 para el caso americano, el estándar americano, y 30 canales para el estándar europeo. Ok, ¿Sí, sí queda profesor. claro? Sí, bastante claro, gracias. De nada, sí. Sí, entonces sí podría ser cualquier número de canales, pero debido a que ya existen algunos estándares ya definidos, entonces, bueno, tenemos que respetar precisamente esos estándares. De hecho, también con respecto a la palabra de sincronización, en el estándar americano van a ver que lo único que se transmite precisamente para reconocer en dónde inicia una trama y en dónde iniciaría la siguiente, pues es solamente un solo bit. Mientras que en el estándar europeo se transmiten 8 bits
ya como palabra de sincronización. 8 bits al inicio. Y eso, bueno, ya depende precisamente de cada estándar. Entonces, igual, aquí para determinar en dónde inicia cada una de las tramas, el caso americano nada más determina un bit, mientras que el caso europeo determina el uso de 8 bits. Y sí, lo importante pues es precisamente, bueno, que el canal 1 pues conlleva precisamente la información digital de la muestra de la fuente 1, el canal 2 pues la información digital de la muestra de la fuente 2 y así sucesivamente. Cuando se termina la trama, entonces la siguiente trama pues va a estar transmitiendo la segunda muestra de cada una de las fuentes, distribuidas precisamente en base precisamente a esta trama. Y así sucesivamente cada una de las tramas pues estaría transmitiendo la enésima muestra correspondiente, dependiendo de qué trama es la que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos decir que aquí aparece precisamente, ¿no? Una pequeña trama, aunque aquí no se está integrando la palabra de sincronización, y además aquí nada más se está considerando, pues precisamente, 3 fuentes. Aquí nada más la información digital en rojo, en azul, en verde, y otra vez la información digital de la segunda muestra en rojo, en azul, en verde, y luego otra vez la información digital de la tercera muestra en rojo, en azul, en verde. Pero aquí, bueno, ya este sería el formato general de una trama, en la cual, bueno, al inicio se tiene que incluir ya sea un bit o una palabra de 8 bits para indicar precisamente el inicio de cada una de las tramas, más los canales de cada una de la información digital que se quiera transmitir. Bien. ¿Dudas, Profe, preguntas? Sí. en ese caso, una trama estaría conformada por los 3 canales, ¿verdad? Así es. Sí, una trama estaría conformada por la información de los 3 canales, pero esta trama pues, estaría transmitiendo la primera muestra, la segunda trama, la segunda muestra, la tercera trama, la tercera muestra. Y la señal de entrada de cada uno de los canales es correspondiente a lo que aparecía en el diagrama anterior, ¿no? La Así es, sinusoidal, sí. la triangular y la directa, ¿no? Así es, sería con respecto a cada uno de estos. Aquí tenemos nuevamente en cada intervalo de muestreo estaría dividido por los 3. Es decir que este intervalo de muestreo es una trama, el siguiente intervalo de muestreo es la segunda trama, el siguiente intervalo de muestreo es la tercera trama. Y si observamos, bueno, aquí se está transmitiendo la primera muestra de cada uno de los 3 fuentes. En el segundo intervalo, la segunda muestra de las 3 fuentes y así sucesivamente, tal como se ve precisamente en este pequeño esquemita que tenemos aquí. Y posteriormente, bueno, ya se agrega en cada uno de ellos, al inicio de cada una de las tramas, se va agregando la palabra o bit de sincronización para indicar en dónde inicia cada trama. Y el sistema pueda reconocer cuál es la muestra consecutiva que está transmitiendo y recibiendo. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. De nada, sí. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. Como he comentado, bueno, normalmente, bueno, aquí el multiplexor pues se representa precisamente como un dispositivo electrónico que tiene n entradas. En este caso, bueno, aquí está representado nada más 3. Y esas n entradas, bueno, se van a combinar solamente en una serie o una secuencia de bits y se va a transmitir sobre un solo canal de comunicación, como lo vemos aquí. Aquí ya está la señal multiplexada. Pero como había comentado, bueno, los estándares manejan hasta 24 fuentes de entrada o 30 fuentes de entrada. Y es claro que aquí pues debe estar ya entrelazados los 24 o 30 canales
ya multiplexados por división en tiempo. Normalmente, bueno, un canal de comunicación sería un canal de voz digital que, como vimos, pues son normalmente de 64 kilobits por segundo. Y sobre ese mismo canal de comunicación, pues estarían entrelazando las diferentes fuentes que se están transmitiendo. Existen jerarquías de multiplexores. Podemos tener un multiplexor de nivel 1, de nivel 2, nivel 3, nivel 4, normalmente hasta un nivel 5. Para el caso europeo, es el diagrama que se está observando aquí. Este sería para el estándar europeo, en donde, bueno, en el estándar europeo, bueno, cada canal de comunicación de 64 kilobits por segundo estaría transmitiendo 30 fuentes diferentes. Y esas 30 fuentes diferentes se multiplexan y salen sobre un canal de comunicación que aquí aparece nada más como uno. En el nivel 2 pueden entrar cuatro canales ya de información multiplexadas. Es decir, aquí irían 30 canales. En el 2 también irían 30 canales multiplexadas. En el 3, 30 canales de voz multiplexadas. Y aquí 4 canales de voz multiplexadas por un primer nivel. Tenemos ahora 4 por 30, pues se estarían entrando ahora 120 canales de voz digitales. Sería la entrada precisamente de un multiplexaje de segundo nivel. Sí. Posteriormente, bueno, para el tercer nivel estarían, pues precisamente como aquí aparece, 120 canales de voz digitales estarían entrando en estos 4 para formar posteriormente hasta 480 a la salida del multiplexaje de tercer nivel. Entonces tendríamos 480 canales de voz digitales, que si los metemos a un cuarto nivel, nuevamente acepta 4, ahora 4 entradas, para que salgan un total prácticamente de 1920 canales de voz digitales, hasta un quinto nivel, que vamos a tener precisamente aquí, que serían hasta 7680 canales de voz que se podrían transmitir sobre un mismo canal de comunicación. Es claro que, bueno, ya a este último nivel, pues corresponden ya principalmente con aquellos sistemas de portadora que están transmitiendo la información, ya sea de una región a otra o de un país a otro, y donde se está llevando pues ahí ya toda la información digital de una gran cantidad de usuarios que corresponden precisamente para enlazar una región con otra. Y que normalmente, bueno, ya las velocidades a la salida del tercer nivel, cuarto y quinto nivel, pues se maneja ya principalmente fibra óptica para poder precisamente transmitir toda esa información. Bien. ¿Hasta aquí preguntas, dudas? Yo sí, profe. Pero permítame. Sí, adelante. Hola. Sí, adelante. Perdón, le preguntaba si no había como que una pérdida o cierta pérdida de información, por tanto multiplexaje, o bueno, por meter tantísimas señales, varias, multiplexadas en diferentes niveles. Sí. Si no se tiene un control principalmente de la sincronización, sí se puede llevar a cabo la pérdida de información. Entonces ahí, o mejor dicho, ya en los esquemas de multiplexaje ya de mayor nivel, pues sí lo que se requiere es mantener precisamente un sistema de sincronización muy preciso, de ahí que se utilizan pues ya relojes atómicos. Los relojes atómicos pues llevan precisamente ya la sincronización entre cada uno de los diferentes multiplexores de cada uno de los niveles. Y sí, ahí sí debe de ser muy estricto precisamente ya
la sincronización para que precisamente no exista pérdida de información. De hecho, el sistema europeo por eso utiliza un esquema de 4 para cada nivel de multiplexaje, para no ir perdiendo precisamente esa sincronización. El sistema americano es un poco diferente, ya utiliza diferentes valores de entrada para cada nivel de multiplexaje, pero igual debe de mantener precisamente una sincronización pues prácticamente exacta, perfecta, y es por eso que se utilizan pues relojes muy exactos, que son relojes atómicos, para mantener la sincronización para cada uno de los dispositivos y para cada uno de los transmisores y receptores, y para que la información pues no se pierda y no reciba a un usuario pues la información de otro usuario que no le correspondiera. Entonces ahí sí, como sí son grandes cantidades de información y además también se va incrementando pues la velocidad de transmisión. Por ejemplo, para el caso europeo habíamos comentado que primeramente pues cada canal de 1 a 30 pues, tiene una velocidad de 64 kilobits por segundo, que al sumarse todos esos 30 pues ya se obtiene una velocidad de 2.48 megabits por segundo, o sea, ya son 2 megabits por segundo, por 4, pues ya son 8 megabits por segundo, por 4, pues son, bueno, un poco más de 32, que serían los 34 megabits por segundo, y si multiplicamos esta cantidad por 4, pues otra vez vamos a obtener 139, bueno, es prácticamente 139 megabits por segundo, y por 4, pues vamos a tener ya una velocidad de 565 megabits por segundo. Y además, bueno, ya no se puede tener ya un nivel más alto debido precisamente a ese problema de la sincronización. Ya se estaría perdiendo la sincronización. Entonces, con los relojes atómicos, esta es prácticamente la máxima velocidad que se pueden obtener o que se puede controlar para el multiplexaje por división de tiempo. Ok, y ahorita solo estamos trabajando con puras señales analógicas, ¿verdad? Aquí ya se está trabajando con señal digital. Ah, ok. Si ya toda la información que tenemos desde el inicio ya es una secuencia de bits. Aquí ya todo es digital. Si aquí ya no es analógico, de hecho, si nos vamos otra vez al primer esquema, se mencionó precisamente lo que era la modulación por codificación de pulsos, en donde tenemos precisamente el muestreo, pero es claro que, bueno, pasamos a la cuantificación, es decir, vamos a tener que acercarnos a un nivel de cuantificación, dependiendo del número de bits que se quieran codificar, y ya aquí, la codificación, pues sí, ya es precisamente relacionar cada uno de los amplitudes con un símbolo digital, pero aquí ya la información que se está transmitiendo es completamente digital. Aquí a manera de ilustrar, bueno, yo lo expliqué con respecto a las amplitudes, pero es claro que esas amplitudes tienen ya una relación con un valor de bits codificado. Pero lo que se está transmitiendo ya aquí a la salida precisamente del multiplexor es información digital, y a la entrada del multiplexor también es información digital. Ajá. Por lo tanto, bueno, igual aquí toda esta información que tenemos de los 30 canales y todas las líneas que tenemos aquí en color negro es información ya completamente digital. Es una secuencia de unos y ceros. Pero bueno, yo expliqué para que se vea un poco más claro que se está transmitiendo pues precisamente la información de cada uno de los usuarios. Pues es la amplitud, pero sabemos que la amplitud pues ya está aquí precisamente codificada. Ajá, de forma digital. No sé si queda un poco más claro. Sí, muchísimas gracias. Al contrario, sí. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. De hecho, bueno, una de las tareas que les voy a solicitar a través de Google Classroom pues es precisamente investigar con respecto al estándar europeo y americano,
En el estándar europeo, bueno, se conoce como la trama E1, para que ustedes investiguen cómo está conformada la trama E1 y las velocidades, que aquí de hecho ya está definido aquí. Las velocidades y la composición precisamente para cada una de las jerarquías, tanto del nivel 1 hasta el nivel 5. Pero lo mismo, bueno, para el caso del estándar americano, que va a ser completamente diferente. Ya es un esquema un poco diferente al que tenemos aquí. Entonces, les voy a dejar que investiguen ya en Google Classroom, bueno, con respecto al estándar americano y el estándar europeo. Y vamos a pasar a otro tema, que en este caso se conoce como diagrama de ojo. Aquí nuevamente, bueno, ya estamos tratando nuevamente con información digital. Sabemos que cada uno de la información, que en la realidad pues, son amplitudes, pero esa información se puede representar en una secuencia de bits y que dependiendo precisamente de la cantidad de bits y de la secuencia, por ejemplo aquí 100, pues está representando una determinada amplitud. Pero bueno, si nosotros en dado caso consideráramos un ejemplo también otra vez sencillo, en la cual consideramos 3 bits subsecuentes, como vemos aquí, y los superponemos, podemos observar que, bueno, a lo mejor en un osciloscopio, si los superponemos, pues a lo mejor vemos algo similar a lo que tenemos ahora precisamente aquí. Donde aquí, bueno, ya precisamente, si aquí estuviera transmitiendo 001, pues aquí ya está contenida la información, ¿no? O si estuviera transmitiendo el 010, pues también aquí ya está sobrepuesta la información. Y cuando sobreponemos precisamente cada una de las combinaciones posibles en base precisamente a estos 3 bits, a eso se le conoce precisamente como diagrama de ojo. El diagrama de ojo, como mencioné, pues no es más precisamente que el entrelazado, o es un gráfico que muestra la superposición de las diferentes combinaciones posibles de unos y ceros en un determinado instante del tiempo o cantidad de bits. Ajá. Normalmente en un canal de comunicación, bueno, como había comentado también anteriormente, la señal digital, pues normalmente son pulsos rectangulares y eso requiere pues mayor ancho de banda. Pero en un canal de comunicación sabemos que los canales de comunicación pues están limitados en banda y que muchas veces pues no mantienen una respuesta de cambios de estado completamente rectangulares, sino que mantienen una respuesta un poco más suave cuando se transmite precisamente pulsos. Y aquí vemos precisamente en el primer caso, bueno, ya un diagrama de ojo. El diagrama de ojo sería este que tenemos aquí, que sería precisamente ya la superposición de todas las combinaciones de unos y ceros que se podía transmitir una señal. Y el ojo, bueno, sería principalmente, pues, llamado precisamente a lo que tenemos aquí en este espacio. Y lo que se trata de buscar con este gráfico es verificar que los cambios de estado de la señal tengan determinada pureza, que se puedan identificar correctamente en dónde está el nivel que define el 1 binario y dónde está el nivel que define el 0 binario, y que precisamente no existan problemas de superposición o de, mejor dicho, de interferencia entre cada uno de los pulsos. Como había comentado, bueno, normalmente los canales de comunicación pues sí tienden a ensanchar o tienden a retardar un poco más. Esos pulsos no son completamente rectangulares o tampoco son así, sino sí tienden a ser un poco más suaves las señales y muchas veces tienden a extenderse un poco más del intervalo correspondiente que ellos tienen y empiezan a existir pues precisamente retardos que se pueden observar ahora en este otro diagrama de ojo. Ajá, entonces aquí en el diagrama de ojo pues ya no vemos que cada cambio de estado pues son exactamente en este punto, sino ya puede cambiar en diferentes puntos debido precisamente al retardo que tiene cada uno de los pulsos. Y eso pues ya es un problema que existe normalmente en la práctica. Además de que las amplitudes que tienen precisamente
la representación de los unos y ceros, pues no son todas exactamente iguales. Ajá, y vemos que precisamente aquí el ojo tiende normalmente a cerrarse, y cuando tiende a cerrarse, pues empieza a existir una serie de problemas para distinguir en dónde puede estar, o dónde podemos nosotros definir en dónde hay un 1 y dónde hay un 0 binario. Y más cuando existe precisamente la presencia del ruido. Entonces, cuando existe ruido, aunque aquí el ruido es muy pequeño, pero bueno, si existiera un ruido más grande, pues aquí, bueno, pues el ojo empieza a cerrarse más, es decir, este gráfico, y él permite precisamente, principalmente en el receptor, distinguir si cada uno de los pulsos que representan al 1 y al 0 binario, pues pueden ser distinguibles, perdón, para que precisamente en el receptor no haya problemas de definir si lo que estamos recibiendo es un 1 o un 0 binario. Entonces, más que nada, esa es la importancia del diagrama de ojo, determinar si la señal que estamos recibiendo es suficiente para que nosotros podamos determinar si lo que está llegando es un 1 o un 0. Si el ojo estuviera muy cerrado, entonces tendríamos que hacer un procesamiento de más para a lo mejor precisamente limpiar estas impurezas, evitar a lo mejor el ruido o la interferencia que existe entre cada uno de los pulsos, y tratar de que precisamente la distinción de si es un 1 o un 0 binario, lo que nos está llegando, sea más clara precisamente en el receptor. Como ya comentamos, bueno, dentro de lo que es el canal de comunicación, pues hay problema de que, bueno, se está agregando el ruido, debido precisamente a que la velocidad de los pulsos o la velocidad que transmite el canal no es suficientemente grande, pues muchas veces los pulsos tienden a extenderse más allá precisamente del intervalo que le corresponde, y a eso es lo que se le conoce como interferencia intersimbólica. La interferencia intersimbólica es cuando, pues, en el canal, pues no tenemos precisamente una respuesta rectangular, sino precisamente ya un pulso más suave, y el cambio de estado, pues normalmente tiende a extenderse en un tiempo, pues mucho mayor, que cuando existe una mayor cantidad de pulsos, pues todos esos efectos de retardo, pues tienden a sumarse, y que muchas veces, bueno, pues puede ser que no caiga exactamente a lo mejor en 0, por ejemplo, para este bit. Vemos que aquí pues ya no cae exactamente en 0, y más si hay ruido, pues bueno, se va a volver más problema poder distinguir si ahí existe un 1 o un 0 binario. Entonces, ese es el problema que normalmente existe cuando se transmite la información digital sobre un medio de comunicación, y de ahí de la importancia de poder precisamente verificar a través de un gráfico que se obtiene precisamente en el osciloscopio, verificar si los unos y ceros están llegando de manera apropiada a través del diagrama de ojo. En el diagrama de ojo que tenemos aquí, bueno, está un poco limpio, aunque aquí ya se observa un poco más precisamente la extensión que tiene cada uno de los cambios de estado. Y precisamente, bueno, el ojo es el que tenemos precisamente la abertura que tenemos de manera central. Y hay una abertura vertical que va precisamente donde se distingue el 0 binario hasta el 1 binario. A eso se le conoce precisamente como apertura vertical. Y conforme esta distancia sea cada vez mejor, quiere decir que el sistema es inmune precisamente, o tiende a ser más inmune a errores. Si el ojo no estuviera bien distinguido, o no se pudiera distinguir bien esta apertura, entonces quiere decir que puede existir mayor probabilidad de error, de poder definir si lo que está llegando es un 1 o un 0 binario. Por otra parte, también tenemos una apertura horizontal y una sensibilidad, y que eso, bueno, afecta principalmente la sincronización de la señal, y esa sincronización o esa falta de sincronización se le conoce con el nombre de jitter o jitter. Ajá. Sí, entonces se escribe así como lo tenemos aquí en verde, jitter, pero en inglés, bueno, se pronunciaría como jitter. Y el jitter no es más que una desviación de la fase de la posición ideal que debe de tener el cambio de estado digital, y que si
el jitter no tiende normalmente a controlarse, pues puede precisamente a perderse el desempeño o puede llegar a surgir la desincronización de la señal y por otra parte poder determinar si lo que está llegando es un 1 o un 0 binario. Por otra parte, bueno, había comentado que, bueno, pues es claro que los diferentes niveles de amplitud que definen el 1 binario y el 0 binario, pues puede haber variaciones y a esa variación se le conoce como nivel de distorsión. Debe haber un nivel de distorsión para el caso de las amplitudes que definen a un 1 binario y debe haber un nivel de distorsión para las amplitudes que definen al 0 binario. Y la distancia que hay a la mitad de la apertura vertical hasta este punto donde inicia el nivel de distorsión se le conoce como relación señal a ruido en el punto de muestreo. El punto de muestreo se ubica precisamente en donde existe la mayor apertura vertical. Y el punto de muestreo, bueno, así se le conoce, pero no es más que el punto en donde se debe de leer o donde debe de leer el receptor si lo que está llegando es un 1 o un 0 binario, porque aquí es donde se puede distinguir más fácilmente si la señal se encuentra alrededor de estos niveles de amplitud o en estos otros niveles de amplitud correspondientes al 0 binario. Si yo hiciera la lectura en un instante del tiempo completamente diferente, por ejemplo aquí, pues aquí pues existen más líneas, por ejemplo estas líneas, aquí más líneas, en donde pues no podríamos saber exactamente cada una de todas estas líneas qué nivel corresponde para definir si existe un 1 o un 0 binario. Entonces el punto de muestreo pues más que nada es el punto de lectura para el receptor. Bien, ¿hasta aquí preguntas, dudas? No, profe. ¿No? Ok. Bien. Por ejemplo, también habíamos visto al inicio, bueno, antes de mencionar eso, también podríamos tener diagramas de ojo para señales multiniveles, tal como lo tenemos en este caso. Aquí se están expresando no solamente un 1 y un 0 binario, sino se están expresando 4 niveles diferentes para señales digitales. No nada más un 1 y un 0, sino aquí se podría haber definido un 0, un 1, un 2 y un nivel 3 ya digital. Ajá. Y este es el caso precisamente de una señal de multinivel para 4 niveles de amplitud diferente. Y aquí, bueno, también se puede distinguir que, bueno, debe de existir, pues para este caso, pues bueno, 3 ojos, ¿no? Para 4 niveles diferentes. Y que también, bueno, esto ayuda precisamente a distinguir si el sistema podría tener problemas para leer precisamente cada uno de los niveles de amplitud que corresponden precisamente a cada de amplitud digital. Ajá. Sí. Y como vemos en un inicio, habíamos visto lo que eran los repetidores regenerativos. Nuevamente, bueno, en los repetidores regenerativos decíamos que, bueno, se está transmitiendo a lo mejor en una secuencia de unos y ceros, como lo vemos aquí, y que cuando pasa a través de un canal de comunicación y acabamos de ver, pues muchas veces tiende a tener una atenuación o tiene una respuesta más suave, además de que también se agrega el ruido. Y muchas veces pues, la hacemos pasar a través de un repetidor regenerativo, precisamente para poder recuperar nuevamente la forma inicial o la forma original que teníamos en el transmisor. Ajá, y volverla ya sea a retransmitir o ya utilizarla precisamente ya en el receptor. Y bueno, esto es importante precisamente para evitar precisamente una lectura incorrecta. Habíamos visto, por ejemplo, aquí si tenemos mayor ruido, pues la lectura en lugar de leer que está por arriba de este umbral y poder determinar que era un 1 binario, pues aquí ya lo está definiendo como un 0 binario. Aquí ya tenemos problemas precisamente de errores de bits, lo está leyendo de manera incorrecta debido precisamente a la presencia del ruido.
Y eso se podría notar, bueno, precisamente de que, bueno, estos niveles de señal o de bit, pues se podrían reflejar precisamente que estuvieran precisamente cerrando aquí el ojo. Y precisamente el diagrama de ojo pues, nos facilita identificar si la señal en el receptor que estamos recibiendo va a tener o no problemas para poder determinar si lo que está llegando es un 1 o un 0 binario. Y esto se hace principalmente a través de estos primeros dos bloques. En el receptor vamos a tener principalmente un filtro acoplado y un detector. El filtro acoplado lo que hace primeramente es mejorar la relación señal-ruido. Tratar de maximizar la relación señal-ruido, en este caso, es decir, que va a tratar de mejorar la respuesta de la señal útil, es decir, la señal en color azul, que es la secuencia de unos y ceros, y tratar de reducir la potencia del ruido, es decir, la potencia de la señal que tenemos aquí en rojo, y eso, bueno, va a tratar de mejorar precisamente esa relación señal-ruido. Y posteriormente va a utilizar un detector. Y el detector lo que va a tratar de hacer es precisamente ya definir si lo que está llegando es un 1 o un 0 binario a partir precisamente de un valor intermedio conocido como umbral. Y eso, bueno, es precisamente la función que hace un filtro acoplado, pero que primeramente, bueno, debe de observarse a través del diagrama de ojo si el sistema no va a tener algún problema para poder precisamente detectar a la salida del repetidor ya regenerativo los unos y ceros y de esa manera pues reducir lo que es la probabilidad de error. Bien. Entonces, ¿hasta aquí dudas, preguntas? No, profe. No. Bien. De hecho, bueno, ya el filtro acoplado, bueno, lo vamos a ver ya en la siguiente clase con más calma. Cabe señalar aquí que, bueno, tenemos aquí precisamente el transmisor donde se está transmitiendo la señal en azul. Sabemos que en el canal de comunicación pues, se va a agregar el ruido, que era la señal en rojo. El filtro acoplado pues, va a tratar de mejorar precisamente la relación señal a ruido. Pero una de las preguntas es, para poder mejorar esa relación señal a ruido, ¿cuál sería precisamente la respuesta al impulso o la función de transferencia de ese filtro para que sea capaz de mejorar precisamente esa relación señal a ruido y reducir precisamente los problemas que pudiera tener el detector para distinguir si lo que está llegando es un 1 o un 0 binario? Por lo tanto, bueno, como había comentado, pues se tiene que hacer precisamente que esa relación señal-ruido pues tienda a ser máxima. Y eso es lo que se va a analizar ya en la siguiente clase a través precisamente de lo que se conoce como el filtro acoplado. Y ya en la última clase pues vamos a ver precisamente, analizar precisamente si los unos y ceros están llegando de manera correcta y cómo se podría calcular lo que es la probabilidad del error. Bien. ¿Preguntas que tengan dudas? No, profe, todo bien hasta el momento. Ok. Muchas gracias. Sí, entonces, igual, bueno, no sé si también tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a las exposiciones. Nada más para recordar también que, bueno, el examen sería el 12 de mayo y el trabajo escrito de su investigación en Word lo estaría solicitando alrededor del 19 de mayo. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas. El trabajo escrito es para el 19 y la exposición ¿para cuándo? Les estaría haciendo las correcciones de su escrito, pues bueno, en esa misma semana para que ustedes puedan presentar sus diapositivas y las exposiciones pues estaríamos lo dando pues alrededor de, a partir del 20 de mayo en adelante.
y estarían exponiendo 2 equipos por cada sesión. Las exposiciones deben de tener una duración aproximada de 30 minutos. Ok, sí está bien, profe. Entonces, para el día máximo para entregarle el escrito es el 19. Sí, sí, por favor, sí. Entonces, más o menos por el 19 de mayo, un poquito antes, estaría pidiendo ya los trabajos escritos, estaría ayudando las correcciones, y en base a esas correcciones y ya a su trabajo, bueno, estarían haciendo las diapositivas para que ustedes ya hagan las exposiciones. Ok. Bueno, muchas gracias. Ok. Sí, muchas gracias. Bueno, pues les agradezco nuevamente su atención. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Bueno, pues nos vemos la siguiente sesión, por favor. Gracias por todo, que estén todos muy bien. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Nos vemos, profe. Gracias. Ok, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Buenas Estén tardes, muy bien. hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Gracias. Cuídense. Hasta luego.